Gracias, Dios. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Vamos a empezar la enseñanza de esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar para ello. Vamos a colocar este mensaje en la mano de nuestro Dios. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, venimos ante tu presencia en esta hora. Hemos venido delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, para proclamar tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, tu señorío sobre nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de los aires, toma el control de mi mente, de mi garganta, de mi lengua, de mi voz. Toma el control de este mensaje, que sea tu Espíritu Santo tomando el control aún de los aires en este lugar, Señor, y que podamos a través de tu palabra glorificar el nombre de Cristo y desenmascarar al diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos que tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. Espíritu Santo, te pido que nos guíes a toda fuente de verdad. Ayúdanos, Señor, en la enseñanza de este mensaje y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Unge mi garganta, mi lengua y mi voz con poder y con autoridad para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a continuar con la tercera parte, amados hermanos, con el tema concerniente al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy vamos a hablar la tercera parte, ¿ok? Bien sabemos que el anticristo va a ser un ser nefasto, malvado, maquiavélico, que vendrá por obra de Satanás, y su propósito prácticamente es usurpar el nombre y el título de Cristo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, ¿ok? Por eso se llama anticristo. En sus inicios, cuando tan pronto ocurra el arrebatamiento, a inicios de la semana 70, el anticristo se va a manifestar trayendo paz al mundo. Va a engañar obviamente al pueblo de Israel, al pueblo judío primeramente. Ellos van a ser engañados durante la primera fase de la tribulación, es decir, durante los primeros 42 meses o 1260 días. Recordemos que Juan capítulo 1, versículo 11 nos enseña que Jesús vino a lo suyo y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. ¿Ok? Y en Juan capítulo 5, 43 dice, hablando Jesús mismo en esta porción de la escritura, dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Refiriéndose de esta manera al anticristo que vendría obviamente en su propio nombre, ¿ok? Siendo, como dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 28:2, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, ¿ok? El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en el lugar santo, y va a cometer la abominación desoladora, ¿ok? El espíritu de apostasía, mis hermanos, en estos tiempos está presente y está preparando, desde hace muchos años atrás, está preparando la manifestación del anticristo. De hecho, las grandes élites mundiales, los masones, los Illuminati, los nueveristas, toda esta gente, mis hermanos, está esperando un líder político religioso mundial, y este va a ser el anticristo. Toda esta gente está trabajando a todo motor para la manifestación de este maquiavélico ser que engañará al mundo entero. Pero lo más triste, mis hermanos, es que mucho pueblo de Dios no está esperando a Cristo. Otros dicen que ya no viene, de que siempre han predicado esta doctrina, que es una doctrina castrada, el arrebatamiento de la iglesia. Pero en honor a la verdad, mis hermanos, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia ayuda a que el creyente mantenga alerta, que mantenga despierto, que mantenga con su lámpara encendida y aún con su vasija llena de aceite, ¿ok? Jesucristo mismo, Mateo capítulo 24, versículo 24, dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y recordemos que Jesús mismo, en el versículo 4,
dijo enfáticamente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ok? Muchos van a ser engañados, y de hecho muchos ya están siendo engañados por la apostasía galopante que traen estos pseudoapóstoles de la prosperidad y estos falsos profetas. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que la palabra engaño es algo importante en estos tiempos. De hecho, el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice: mirad que nadie os engañe. Creo que es Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? Apostasía es el abandono de la fe. La apostasía comprende todo aquello que los hombres alguna vez caminaron con Dios y se apartaron o dejaron de creer en algunas cosas básicas de la doctrina cristiana, o simplemente dejaron de predicarlas por tanto. Entonces la apostasía es el divorcio de la fe. ¿Ok? La apostasía de una u otra forma está preparando al mundo para la manifestación del anticristo. Por eso, Segunda Tesalonicenses dice, capítulo 2, verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Así que el engaño es algo importante en estos tiempos. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4:1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gracias a Dios no son todos, pero dice algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los primeros que van a ser engañados, aparte de muchos cristianos que en estos tiempos están siendo engañados por esos nuevos moveres proféticos y apostólicos, ¿ya? Que no enseñan al pueblo de Dios prácticamente a buscar en obediencia, en santidad, en consagración, ni mucho menos esperar a Cristo que arrebate a un pueblo santo. No están esperando ni creen esto. ¿Ok? Ellos son prácticamente producto del engaño de Satanás. Son parte del engaño y de lo que Jesús aún dice: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán. Y es estos tiempos peligrosos donde mucha gente se está levantando, muchas personas con ambición de poder, de reconocimiento público, se están levantando desde las mismas concupiscencias de sus corazones para decir: yo soy el Cristo, yo tengo la unción, recibe la unción. Este engaño está en todos lados, hermanos. Pero hemos visto en los últimos tiempos cómo el engaño doctrinal se ha incrementado de una forma alarmante. ¿Ok? Los primeros que van a ser engañados en el tiempo de tribulación van a ser los judíos. Durante 3 años y medio los judíos van a ser engañados por un falso impostor, por un falso Mesías. ¿Ok? De hecho, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer.
Aquí nos habla del anticristo. Así que luego que el Cordero, que es Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, luego que el Cordero abra el primer sello, después del arrebatamiento, surgirá en escena, lo primero que va a pasar es que va a surgir en escena un jinete montando un caballo blanco, que representa al anticristo trayendo paz mundial. A través de esta paz va a engañar al mundo entero. De hecho, el apóstol Pablo dice que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que el anticristo va a seguir la misma línea de lo que han venido prácticamente hablando en estos últimos tiempos. Paz y seguridad, que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Así que durante 3 años y medio el anticristo hará firmar un acuerdo de paz y seguridad entre palestinos y entre judíos. O sea, los palestinos, todos los musulmanes, árabes y los judíos van a vivir por fin en paz durante 3 años y medio. Va a traer paz prácticamente en medio del conflicto. Va a hacer que hagan alianzas. Va a llevar a que los judíos, como dice Isaías 28:14, hagan convenio, pacto con la muerte y convenio con el Seol, es decir, con los terroristas, y convenio con el infierno. Cuando la Biblia advierte en Éxodo capítulo 34:12 que no haga el pueblo de Dios alianza con los pueblos de alrededor, porque serían tropezadero en medio de ellos. Así que el anticristo prometerá paz en medio del ambiente hostil que se va a quizá generar no muy lejano el tiempo entre árabes y judíos, y lo que han venido peleando siempre ha sido la Tierra Santa. Así que en medio de un conflicto y de un ambiente hostil, en medio de una crisis quizás de amenaza de guerras, el anticristo va a traer paz en el Medio Oriente. Quizás para aquellos días esté a punto de desatarse una guerra, un conflicto entre estos países, y quizás vengan a querer atacar a Israel. Y es cuando el anticristo va a traer paz. Es el único que va a poder mediar entre ambos pueblos, y es el único que va a poder traer paz en medio del conflicto, y es el único que va a alcanzar tan anhelada paz. Pero también el anticristo romperá el acuerdo de paz que hará con Israel y se volverá contra los que estaban en paz con él. Es decir, que el anticristo va a violar su pacto, su acuerdo, como dice el Salmo capítulo 55 versículo 20. Cuando nos habla de un inicuo, y de hecho en Segunda de Tesalonicenses también nos habla de ese inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el Salmo 55:20 también nos habla del inicuo. Dice que el inicuo va a extender su mano contra los santos, es decir, contra el pueblo de Israel, que obviamente estuvo en paz con él durante los primeros 3 años y medio. Pero el mismo anticristo va a romper el acuerdo de paz. Dice: extendió sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. O sea que a la mitad de la semana 70 el anticristo va a violar el pacto, y es cuando va a entrar al templo físicamente, va a poner la abominación desoladora, se va a proclamar Dios en la tierra y va a querer que todo el mundo lo adore. Por eso en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 más bien, dice que el anticristo se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que sea objeto de culto. Él va a suspender, va a quitar de en medio el sacrificio continuo y la ofrenda, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9, 27, de Daniel 11, 31, cuando entrará con tropas al santuario y quitará de en medio el sacrificio y la ofrenda.
¿Ok? Y eso es una abominación para los judíos, que un militar entre a un templo y más si está armado. Es una profanación, pues el anticristo lo va a hacer. ¿Ok? Él va a extender su mano contra los que guardan el pacto, contra los que están en paz con él. Va a violar su pacto, va a poner la abominación desoladora, va a levantar estatua para que el mundo lo adore a él. Porque sabemos bien por las mismas escrituras que detrás de las estatuas, de las imágenes, hay demonios. O sea que el culto a la idolatría es un sacrificio en el cual hay demonios. Por eso en Corintios dice que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y Dios dice que no nos hagamos pues partícipes con los demonios. Ya le doy la cita. Primera Corintios capítulo 10 versículo 18 al 22 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿O qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La Biblia es clara, mis hermanos. Dios abomina la idolatría. Aún la Biblia dice en Deuteronomio que la idolatría es abominación para Dios. Es abominación. Así lo dice claramente el libro de Deuteronomio. A ver si me acuerdo la cita. Deuteronomio 27, 15. O 18, 9. También. 18, 12. De 9 al 14. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dice Deuteronomio 27, 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto. De ahí la palabra culto, del oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. La palabra culto es la misma palabra servicio, adoración. ¿Qué es lo que hace el amigo católico? Rinde culto a las imágenes, adoración. Por eso para el amigo católico va a ser muy fácil en los tiempos de tribulación, cuando el mismo orden mundial y el mismo régimen del anticristo lleve a la humanidad a adorar a la bestia. El católico, el hinduista y el budista fácilmente lo va a hacer, porque sus religiones, la tradición nos lleva a adorar imágenes, y eso es precisamente lo que va a hacer el anticristo en el lugar santo. Va a levantar estatua, escultura, abominación a Dios. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Todo el mundo va a adorar al anticristo. Imaginémonos la escena. Llega el anticristo, se sienta en el lugar santo, dice: adóreme, yo soy Dios. Levanta estatua ahí en el lugar santo. Va a poner la abominación desoladora. El mundo todo esto lo va a ver normal, pero el pueblo de Israel, y quizá los cristianos que para ese entonces han escuchado la predicación de los 144,000 sellados, porque para aquel entonces van a estar vivos todavía, ya quizás les queda poco tiempo para terminar su ministerio, porque ellos van a ser ejecutados también por el régimen del anticristo.
Porque el anticristo va a tener poder para perseguir a los santos y vencerlos. Y cuando hablo de los santos, hablo de los dos testigos del Apocalipsis, Moisés y Elías. Hablo de los 144,000 sellados y de todos los que crean a la palabra predicada de ellos, que es el evangelio del reino. Todos van a ser masacrados, pero los judíos van a tener que huir de Jerusalén. Y ojalá que vuestra huida, dijo Jesús, no sea en invierno ni en día de reposo, porque vendrá gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es ahí cuando la tribulación pasa a ser gran tribulación. Así que el pueblo de Israel va a ser engañado por este impostor, por este falso Mesías, que se va a manifestar a inicio de la tribulación y va a durar hasta la mitad de la semana 70. Ahí va a durar ese engaño. Él mismo, él solito se va a desenmascarar, porque un judío jamás adora una imagen. Un judío jamás se postra ante un muñeco de estuco, de palo, ni de madera, ni de oro, ni de bronce. Van a decir: este nos engañó, este es un impostor, es un falso Cristo. ¿Qué significa el caballo blanco? Porque Él se va a manifestar trayendo un caballo blanco, o montando un caballo blanco más bien. El caballo blanco, mis hermanos, es sinónimo de prestigio, de autoridad, de conquista. Es un sinónimo de victoria, de gobierno. Es un sinónimo de reinado. En la antigüedad los reyes, cuando conquistaban algún reino o ganaban una batalla, y luego de esta batalla salían victoriosos, ellos entraban a los pueblos y eran recibidos con honores. Y por lo general estos conquistadores, estos reyes, llegaban montando caballos blancos en señal de prestigio, de fuerza, de imperio, de poder, de autoridad, de conquista y en señal de la victoria obtenida. Hoy día el caballo blanco puede representar una limusina, puede representar un vehículo lujoso y de prestigio digno de un gran mandatario. En Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, ¿cómo entra Jesús? Montando un asna o un pollino, y eso que era prestado. Y ahí es cuando recién lo proclaman rey de los judíos y dicen: Hosana, Hosana al hijo de David. La gente quiere ir a Jesús, proclamarlo rey, pero fue tanta la humildad de Jesús que no entró en un caballo, sino que entró en un asna, en un pollino, y eso que prestado. La multitud lo recibe entonces como un rey, y es cuando le tiende mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino y aclamaban diciendo: Hosana, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. De igual forma, mis hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, en la segunda venida entrará a Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entrará como un rey. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 lo confirma. Apocalipsis capítulo 19, quiero que me acompañen, versículo 11. Y me llama poderosamente la atención lo que dice, porque aquí prácticamente desenmascara al jinete de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Otra vez dice caballo blanco, porque viene a conquistar, viene a guerrear. Pero dice que
el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, lo cual hace al primer jinete de Apocalipsis capítulo 6, 2, un impostor. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo vino como cordero. Juan presentó a Jesús en Juan capítulo 1, 29 y dijo: he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él vino como cordero, como un manso cordero. Pero la escritura dice que volverá como el león de la tribu de Judá. Viene rugiendo, mis hermanos. Amén. El versículo 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El anticristo va a tener una corona y va a salir venciendo para vencer, pero por poco tiempo, porque el anticristo será derrotado por la misma palabra que sale de la boca del verbo de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice la Biblia que Cristo o Dios matará al anticristo con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Apunte la cita, 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Obviamente cuando ocurra el arrebatamiento, antes no puede manifestarse, porque hay algo que al presente lo detiene, y más que algo es alguien, la iglesia de Cristo. Pero cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces, antes no, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis capítulo 19, 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, porque Él es el deseado de todas las naciones. El anticristo vendrá con corona, porque Satanás, el diablo, le dará su trono y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 dice que Satanás, el diablo, la bestia, le va a dar su trono al anticristo, le va a dar su poder y grande autoridad. El mismo diablo lo va a coronar, pero el Hijo de Dios tendrá muchas diademas en su cabeza, porque Él es el deseado de todas las naciones, es el Rey de reyes y Señor de los señores. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13 dice que él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, como un guerrero que es, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Recuerdan cuando dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ángeles en la iglesia. De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, a todas las que vengan a luchar contra Jerusalén, según Zacarías capítulo 14, 1. Porque yo reuniré a todas las naciones en aquel día para batallar contra Jerusalén. Y la ciudad será sitiada, será tomada en cautiverio, serán violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. ¿Ok? Es cuando vendrá Cristo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir por en medio. Entonces de su boca va a salir una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo
tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Este jinete del caballo blanco es muy diferente al jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Es muy diferente. Este es el fiel, este es el verdadero, que con justicia juzga y pelea. Amén. Amén. El anticristo, mis hermanos, tiene un arco en su mano derecha, o en su mano, pero sin flecha. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, ya vimos por qué caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este arco, nótese que en ninguna parte dice que viene con flecha. Eso se refiere que el anticristo va, en medio de la paz que va a traer también un desarme nuclear o armamentista, para lo cual él firmará un acuerdo de paz, y al poco tiempo, después de 3 años y medio, él resultará violando dicho acuerdo de paz. Y es cuando traerá una devastadora guerra, que nos habla prácticamente el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oí un segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que el anticristo va a quitar la paz del mundo. Va a hacer que se maten unos a otros, que se aborrezcan unos a otros. Va a quitar la paz del mundo y va a traer muerte, destrucción, hambrunas y pestes como resultado de toda intervención bélica. Primera Tesalonicenses capítulo 5:3 dice que cuando os digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto es lo que va a traer el anticristo. Destrucción repentina, es decir, tribulación. Y esta destrucción será como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Hermano, Dios está preparando la iglesia. Dios está preparando a la iglesia. Esto me lleva, mis hermanos, a pensar, y me acuerdo de un versículo en Levítico capítulo 12. Vamos a Levíticos capítulo 12. Dios está preparando a su novia. Este tiempo de cuarentena, mis hermanos, Dios está trabajando en silencio, pero está preparando una novia, una esposa pura, que se ha contaminado quizás con doctrinas falsas, con falsas herejías, con idolatría, con el mundo, con la apostasía, pero Dios la está purificando en estos tiempos. Tanto así que se han cerrado todas esas iglesias de apostasía y prosperidad. Ya cada uno es responsable delante de Dios de su situación y condición espiritual, de su familia delante de Dios, porque Dios viene por una iglesia santa. Vamos a Levítico, porque quiero enseñarles algo importante allí. Y nos habla de la purificación de la mujer después del parto. Hasta el día de hoy hemos escuchado a todos los políticos hablar de paz y seguridad. En la boca de cada político a nivel mundial existe la frase, o si no, metas a YouTube, que todos hablan de un acuerdo de paz y seguridad. Todos los presidentes del mundo. Pero la Biblia dice que cuando os digan en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, dice que cuando os digan paz y seguridad, no está diciendo que cuando haya, sino que cuando os digan, cuando las naciones hablen de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina como los dolores, oiga bien esta palabra, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. De hecho, de una u otra forma, todo lo que estamos viendo y las señales que están sucediendo a lo largo y ancho del planeta Tierra son señales antes del fin. Jesús la describió como el principio de dolores. En Mateo capítulo 24, versículo 8. Y todo esto será el principio de dolores, pero aún no es el fin. Romanos capítulo 8, 22 nos habla de que la tierra misma gime con angustia. Y también nosotros, dentro de nosotros, gemimos. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está ¿con qué? Con dolores de parto. ¿Ok? Hasta ahora. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros, la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo, nosotros mismos, que tenemos las arras, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, Cristo está preparando a una novia santa para presentarse a sí mismo una iglesia, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, al fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, pura, sin mancha, sin contaminación. Eso es lo que Dios quiere. Presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni contaminación, ni herejía, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, después de una cuarentena hay cambios. Muchos están desesperados porque ya van 2 meses. Una cuarentena son 40 días. Quizás ya nos pasamos un poco ya la cuarentena. Pero hermanos, Noé estuvo 150 días dentro del arca. Esa fue la cuarentena de Noé. Y se encontró con un mundo nuevo, diferente a lo que había sido. ¿Ok? El pueblo de Israel tuvo que dar 40 años vueltas en el desierto. Y en esos 40 años instaló 42 campamentos. Pero se enfrentó a la bendición, a algo nuevo que Dios tenía preparado para su pueblo. Recién Cristo termina el ayuno de 40 días y 40 noches. Salió del desierto, de la prueba, de la tentación. Salió victorioso, y dice Lucas capítulo 4 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Así lo dice, ¿verdad? Y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Versículo 14 de Lucas capítulo 4. Y dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. 40 días y 40 noches, mis hermanos, llovió del cielo. Y se abrieron las cataratas de los abismos y salía agua en el diluvio. Inundó todo el mundo. El mundo a partir de ahí no fue igual. El número 40 es número de prueba. Y estamos en el 2020. 20 más 20 es 40. Pero también es un número de juicio. ¿Ok? Miren lo que dice Levíticos capítulo 12, versículo 1. La purificación de la mujer después del parto. La mujer en esos tiempos representa a la iglesia. Y está hablando de una purificación. Estamos hablando de un virus que ha paralizado el mundo entero. Amén. Pero vienen cambios, vienen cosas grandes, pero también viene juicio de Dios.
Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, ¿será inmunda cuántos días? 7 días. 7 días. De hecho, la menstruación el momento cuando una mujer pare y da a luz un hijo y hay sangre, la hace inmunda 7 días. Por eso es importante pasar a la mujer por ritos o rituales de purificación, en este caso lo que es el bautismo. O sea, una mujer después de dar a luz un hijo, al quedar inmunda 7 días, tiene que bajar a la pila bautismal para purificar su impureza. Entonces dice: habla Jehová, habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Subráyelo por favor. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Ok? Y al 8º día se circuncidará al niño. O sea, se entregará bajo pacto ante Dios. Eso es la circuncisión. Versículo 4 dice: mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, sumemos 7 días, que pienso que usted lo subrayó, del versículo 2, y subraye los 33 días del versículo 4. ¿Cuánto suma eso? 40 días. ¿Estamos? Amén. 33 días, la edad de Cristo, más 7 días de su inmundicia. ¿Ok? Nos habla de 40. O sea que Dios se está glorificando en su iglesia en estos tiempos. Dios está purificando una novia para presentársela a sí mismo. Esto indica, mis hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volvamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, Cristo; mujeres, iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, aquí lo confirma, y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para purificarla. Lo mismo que leímos en Levítico capítulo 12, del 1 al 4. Un ritual de purificación. ¿Ok? Para santificarla o purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. O sea que la palabra de Dios nos limpia. Nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios y esa palabra nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A fin de presentársela a sí mismo. Miren lo que dice el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia en estos tiempos. Que la iglesia de Cristo sea una iglesia pura, santa y sin mancha, porque Cristo viene por su novia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, volviendo al tema, el anticristo obviamente se va a manifestar luego del arrebatamiento de la iglesia. Eso sí, póngale la firma. Tan pronto la iglesia suba, el reino de las tinieblas bajará a la tierra. El anticristo engañará al mundo entero con una falsa paz y prosperidad. Pero también el anticristo va a matar al príncipe del pacto, es decir, al líder palestino con quien habrá firmado dicho acuerdo de paz. Daniel capítulo 11, versículo 22 lo confirma.
Daniel capítulo 11, versículo 22. Dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Aquí lo habla el profeta Daniel. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Hermanos, el ministerio del anticristo siempre va a ser el engaño. Por eso hablamos al principio de la enseñanza del engaño, y que Jesús advirtió del engaño. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:4, advirtió de ese engaño. El anticristo, mis hermanos, va a tener una corona en su cabeza. Esto representa su reinado, representa su autoridad. El anticristo, según la profecía de Ezequiel 21:25, será un príncipe profano. Y este príncipe profano regirá los destinos políticos, económicos y religiosos del mundo entero. Vamos a Ezequiel capítulo 21, versículo 25. Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Cristo es el único que va a venir a poner orden en el mundo entero. Y a traer una verdadera paz. Y a gobernar el mundo desde la ciudad de la paz. Jerusalén, no Bolivia. Jerusalén, ciudad de paz, o la ciudad del rey. Amén. Satanás, el diablo, mis hermanos, o el dragón, dará al anticristo su trono, pero también le va a dar grande autoridad. Esto lo va a hacer su papá, el diablo. Le va a dar al anticristo un trono, pero también le va a dar grande autoridad, como lo describe Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Así que el ángel, los ángeles caídos, y aún el diablo, no el ángel, sino los ángeles caídos, y el diablo, su papá, coronarán al anticristo como rey. Va a tener un reinado nomás de 7 añitos. El dragón, Satanás, dice la Biblia, le dio su poder y su trono y grande autoridad, como lo describe Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. ¿Ok? Y también dice que le va a dar, eso lo dice Apocalipsis 13, 2. Y el versículo 7 dice que también se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es lo que va a hacer prácticamente el diablo. Va a darle al anticristo su poder y su trono y grande autoridad. Y en el versículo 7 de Apocalipsis 13 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a ser un gobernante para todo el mundo. Para hacer esto, le va a tocar ser más que genio. De hecho, Ezequiel capítulo 28, versículo 4, dice que será más sabio que Daniel. Versículo 3 de Ezequiel 28. Y Daniel era más sabio que nosotros 10 veces. Y el anticristo va a ser más sabio que Daniel 10 veces.
va a ser más que un genio, mis hermanos. Pero esa sabiduría del diablo, mis hermanos, la describe la misma palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, cuando nos habla que la sabiduría que tendrá este ser será una sabiduría animal y diabólica. Santiago, capítulo 3, ya le doy la cita, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dios da sabiduría, sí, pero la sabiduría que da el diablo será animal, por eso le llama la bestia, terrenal, por eso tendrá el número de hombre, y diabólica. O sea que va a ser una sabiduría al fin y al cabo hasta imperfecta, porque el 6 es número de imperfección, número de hombre. El anticristo saldrá venciendo para vencer. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Salió venciendo para vencer, parte final. Esto indica que todo lo que se ponga en meta, Él lo va a lograr. Todo lo que se proponga lo va a conseguir. Va a perseguir al pueblo de los santos. Se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y en todo va a prosperar. Y va a matar a todos los que no se dejen marcar. A todos los que no se sometan a su autoridad. A los que no se dejen marcar en la frente con el microchip o en la mano derecha con su nombre o con el número de la bestia 666, como lo confirma Apocalipsis capítulo 13 del 15 al 18. El falso profeta, mis hermanos, por orden del anticristo, va a hacer que grandes, pequeños, ricos, pobres y esclavos y aún libres, todos reciban una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia inscrito en su frente o en su mano derecha. Y eso va a ser número de hombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Más adelante vamos a hablar de la marca de la bestia, pero voy a adelantarles un pequeño detalle. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Y de ahí pasamos a Deuteronomio 11, 18. Apúntenlos. Leamos el versículo 17 de Apocalipsis 13. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, ¿qué? La marca. ¿Y qué dice el versículo 16? Hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una, ¿qué? Marca. ¿En dónde? ¿En la mano derecha o en la frente? Una marca. La palabra marca es sinónimo de señal. Amén. Y es ahí donde Dios inscribe su ley, en la frente y en el corazón. Amén. Y le ordena en la Shemá judía a los judíos que la porten en su mano. No dice en sus manos, sino en su mano. Por eso, si usted ve a los judíos, ellos tienen, creo que son unos tefilín que le llaman, así como envueltos en las manos. ¿Ok? Por los flecos, no sé cómo le llaman. Y como un cuadrito aquí, como una cosita aquí en la frente, que parece como una linterna. Como frontales entre los ojos. ¿Por qué? Porque es que el diablo, mis hermanos, todo lo que es de Dios quiere imitarlo. Así de sencillo. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Recordemos que señal es sinónimo de, o marca, perdón, es sinónimo de señal. El diablo va a hacer marcar a la humanidad en la frente o en la mano derecha. Pero esto viene desde atrás. Pero es algo que Dios instituyó, no el diablo. Es como la sangre, mis hermanos. Los sacrificios, el derramamiento de sangre es de Dios.
viene del antiguo pacto, cuando Dios hacía sacrificar y mandaba en el Éxodo, a partir del Éxodo 12, a sacrificar animalitos, corderos, cabritos, machitos de 1 año, y de ahí en adelante, sacrificar bueyes, carneros, ovejas, becerros, tórtolas, palominos, en fin, vacas, en fin, derramamiento de sangre. ¿Y qué hacen los satanistas? Sacrificios y derraman sangre también. Y la gente se aterra, ¿no? Es que eso lo están copiando del antiguo pacto, de lo que hace Dios, porque es algo que Dios ya ha establecido de antemano. Por eso el diablo es un imitador, él no hace nada por sí propio. Él no hace nada por sí mismo. Él imita. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, pero leamos la del 6 para que entendamos un poco. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque es allí donde Dios escribe la ley, en el corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué habla? De la palabra de Dios. Versículo 8 dice: y las atarás como ¿qué? Como una señal. Marca es sinónimo de señal. Dios aquí habla de señal, pero el anticristo habla de una marca. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos en la frente. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Va a ordenar al falso profeta, que va a ser el líder religioso y económico del mundo en tiempos de tribulación, va a hacer que todo el mundo reciba una marca en la frente o en la mano, y que nadie pueda comprar o vender. Yo creo que cuando el anticristo se manifieste y mande a hacer esto, el pueblo judío va a saber a qué se está refiriendo, porque él se va a proclamar Dios en la tierra y van a decir: este es el gran mandamiento, esta es la Shema. Pero recordemos que esto va a ser a media tribulación. ¿Ok? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esas son las filacterias y los tefilín que usan los judíos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Hasta ahí estamos claros? Más adelante vamos a hablar de la marca de la bestia y vamos a profundizar bien en ese tema. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Daniel capítulo 8, 24, 25. ¿Estamos? Daniel 8, 24, 25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Hablando del poder del anticristo. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A quién va a destruir? A los fuertes. O sea que todo presidente, rey, gobernante que se le oponga lo va a destruir. De hecho, él va a ser un cuerno pequeño entre 10. Porque de esos 10 cuernos, que nos habla de autoridad, de gobierno, va a surgir un cuerno pequeño. Y ese es el anticristo. Y va a derribar a 3. Aquí nos habla de 3 opositores políticos que se le levanten. Y la ONU comprende actualmente 27 países. Pero al final de los tiempos, y aún para los tiempos de tribulación, van a quedar 10 naciones que van a comprender la Organización de Naciones Unidas. 10 países, 10 gobiernos, 10 cuernos. Y él va a derribar a todos hasta que finalmente va a quedar él.
porque esto lo van a subir por democracia y por voto público al poder. ¿Ok? Pero el anticristo va a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, el cristiano que se queda a vivir la tribulación no se va a librar del anticristo. El anticristo lo va a mandar a perseguir, lo va a torturar, lo va a hacer negar la fe, lo va a hacer que renuncie a la fe en Cristo y se acoja al nuevo orden mundial, a la fuerza. Si no lo hace, tendrá pena de muerte, la decapitación. Se llamaba Perico, que descanse en paz. Si se murió habiendo rechazado la marca, es ganancia. Pero si muere de pronto por las plagas y ha recibido la marca, o por la misma plaga y la ira de Dios al reventarse de esta marca en la frente o en la mano derecha, y cuando esta persona se pudra en vida, el lago de fuego lo espera. Ahí será llanto, crujir de dientes, y su tormento subirá por los siglos de los siglos. Todos los que reciban la marca de la bestia y el número de su nombre. ¿Ok? Apúntese Apocalipsis capítulo 14, del 9 hasta el 11. Todo el que reciba la marca de la bestia, del anticristo, o el microchip, y muera, sea por los juicios o por la misma destrucción de este artefacto en su cuerpo, que va a producir que se pudra en vida, esto va a traer pecado imperdonable de parte de Dios, blasfemia contra el Espíritu Santo, y no será perdonado. Va a recibir la ira del Dios vivo, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira, y esta gente que reciba esa marca va a ser atormentada con fuego y con azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán descanso ni de día ni de noche todos los que adoren a la bestia y a su imagen, y todos los que reciban la marca de su nombre. No tendrán reposo ni descanso. Será eternamente un llanto y crujir de dientes. Daniel capítulo 8, 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Es decir, que el anticristo se va a levantar también ¿contra quién? Contra el príncipe de los príncipes, contra Jesucristo. Como dice la profecía de Apocalipsis capítulo 13, busquémosla. Dice que va a blasfemar contra todos los santos, contra el tabernáculo de Dios y contra todos los que moran allí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, versículo 6, desde el 6 y 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Va a blasfemar contra el príncipe de los santos, contra Jesucristo y contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, la nueva Jerusalén, y de los que moran en el cielo. Eso es una razón suficiente para creer también que la iglesia va a estar no en la tribulación, sino en el cielo, porque el anticristo va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles son los santos? Los 2 testigos, los 144,000 sellados, y los que se conviertan a Cristo por la predicación del Evangelio del Reino. Por eso dice, y será predicado este Evangelio, el Evangelio del Reino, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, 14, para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin. Amén. Dice que él se levantará contra el príncipe de los santos, Daniel 8:25, contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado
aunque no por mano humana, sino por el Espíritu de la boca del Hijo de Dios. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Amén. Como dice Apocalipsis 19:15, de su boca salía una espada aguda. Amén. Isaías 11:4 también lo dice. Más claro no canta un gallo. Isaías capítulo 11 versículo 4. Dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, o sea, al anticristo. También está en Daniel capítulo 2:34. Daniel capítulo 2:34 hace alusión también a lo mismo. Daniel capítulo 2 versículo 34. Esta es la piedra, mis hermanos, que va a descender del cielo y va a quebrantar al anticristo. Daniel 2:34. Estaba mirando hasta que una piedra, la piedra es Cristo, fue cortada, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo, mis hermanos. Y aquí está hablando de la estatua del rey Nabucodonosor, cuando él tuvo el sueño. Y él se sueña esa estatua que más adelante el rey Nabucodonosor levantó, alusiva al dios Marduk o al dios Merodach, una estatua grandota de oro. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese va a ser el fin del anticristo. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Ok? Que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la primera bestia que era el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este será el fin del anticristo y del falso profeta, porque ya el fin del dragón o del diablo, prácticamente de Satanás, ya el fin de él está es en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ángel de Dios va a aprisionar ¿a quién? Al dragón. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí el diablo va a ser atado por 1000 años. Pero más adelante el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Ese es el fin también del diablo.
Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Sigamos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice que al anticristo se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le va a dar autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Daniel capítulo 8, versículo 24, dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya hablamos de eso. Daniel capítulo 7, 23, 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto es lo que va a hacer el anticristo en tiempos de tribulación. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que dijimos ahora, 3 opositores políticos. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 3:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Es cuando vemos en Apocalipsis capítulo 24, cuando no mucha gente lo va a adorar, se va a resistir a adorarlo o a dejarse marcar con la marca o el microchip. Y es cuando estas almas aparecen en Apocalipsis capítulo 24, cuando dice el apóstol Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tuvieron o los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Vamos despacio con esa enseñanza, porque quiero que esto quede bien enseñado. Quiero que esto quede bien enseñado, porque más adelante vamos a hablar de la marca de la bestia, vamos a hablar del nuevo orden mundial y del anticristo, todo lo que se está moviendo en estos tiempos. Vamos a hablar también de lo que se está viendo se está viendo últimamente en muchos países acerca de la tecnología de telecomunicaciones 5G y el nuevo orden mundial, y también de la marca o la digitación ID 2020, que es una identificación digital que tiene Bill Gates y Melinda Gates preparado para todo el mundo. Y detrás de esto viene la vacuna también, y finalmente la marca de la bestia. Todo esto es como algo en cadena, pero es parte del nuevo orden mundial para poder tomar control y dominio del mundo entero. De eso vamos a estar hablando más adelante, cuando terminemos de hablar un poco más del anticristo. ¿Ya? Gloria al nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor. Queremos darte a ti la gloria, la honra, darte a ti toda la alabanza, Señor Jesucristo, porque tú eres el único digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres el único digno de suprema exaltación, Señor. Gracias por permitirnos en este momento, Señor, desenmascarar una vez más al diablo a través de tu palabra, Señor. Señor, gracias porque está escrito y son cosas que van a suceder, y al mismo tiempo está confirmando, Señor, de que todo esto que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo está preparando tan solamente el camino del anticristo, Señor, su manifestación pública ante los moradores de la tierra, porque sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros no estaremos ya aquí en la tierra, sino que ya habremos sido arrebatados, Señor. Señor, no permitas que nos quedemos a vivir la tribulación, no permitas que nos quedemos a vivir estos juicios terribles, Señor, que vendrán luego del arrebatamiento. Señor, más bien ayúdanos a perseverar en obediencia, en santidad, en consagración, Señor, sabiendo que tú vienes por una iglesia santa, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, Señor.
Límpianos de toda impureza del mundo, lávanos de toda contaminación por tu Espíritu Santo, vivifícanos, Señor, inúndanos, satúranos de tu Espíritu Santo y permite que cada día podamos estar cada día velando y orando también para que seamos tenidos por dignos de ver todas estas cosas que se van a manifestar en tiempos de tribulación y ser tenidos por dignos de escapar de todo esto, Señor, que sucederá prontamente a todos los habitantes de la tierra, y más bien estar listos, estar prestos, preparados para recibirte en las nubes del aire, Señor, ahí en el aire, y estar por siempre contigo por toda la eternidad. Muchas gracias, bendito Dios. Límpianos y lávanos con tu preciosa sangre y quita, Señor, todo desánimo de tu pueblo. Quita toda opresión, toda carga, Señor. Quita todo plan del enemigo, Señor, que esté obrando, que esté operando en cada creyente, en cada hermano, Señor. Y dale nuevas fuerzas a tu pueblo, Señor, para que perseveren, porque tu palabra dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el fin, Padre, y no volver atrás, no retroceder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.